Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto son bibliotecas, palacios y hospitales. Seguimos recorriendo la obra de Christopher Wren, de la cual estamos celebrando el tercer aniversario de su muerte, que nos lleva a Londres y nos lleva sobre todo a lo que es sus alrededores, en unas construcciones maravillosas que algunas las visitaremos y otras serán de una reflexión histórica de todo lo que fue su obra creativa, de ese, como os dije yo, cercano o próximo a lo que sería un Leonardo da Vinci de los ingleses. Pero estamos recorriendo Cuenca, estamos recorriendo su catedral y normalmente suelo hacer unos cuantos capítulos, unos cuantos introitos, para que puedan seguir teniendo una hilación unos con otros. Voy recorriendo también cosas y os las voy contando. Y nos habíamos quedado dentro de la catedral de Cuenca, magnífica. No dudéis nunca en visitarla e ir, que ya solamente el visitar la catedral ya merece la pena el ir a Cuenca. En la nave derecha, la primera capilla que se encuentra en la nave es la del Pilar. Es la más moderna y en la decoración rococó trabajó en el siglo XVIII el autor Juan Martín de Aldehuela. Le sigue la de los Apóstoles, tiene una admirable bóveda, y en su retablo principal hay pinturas de Martín Gómez y de Pedro y Gonzalo de Castro. La delicada portada es uno de los ejemplares más valiosos de nuestra arquitectura plateresca y es obra de Antonio Flórez y de Juan de Albiz. Impresionante. También hay que admirar la extraordinaria reja principal y la de la ventana, posiblemente una obra de Esteban de Limousin. Junto a esta capilla está la capilla de San Juan, que hoy es San Juan y San Antolín o del Bautismo, que fue construida en el primer cuarto del siglo XIV. Cuenta con pinturas de Juan de Juanes del mismo siglo y de García de Salmerón del siglo XVII. Cualquier obra de Juanes ya es absolutamente increíble. Al rebasar esta capilla se abre el crucero en su parte sur. Aquí se abren las 5 naves. Lo primero que nos encontraremos es el altar de Santa Ana. La tabla central es de los primeros años del siglo XV, de estilo gótico, y el retablo y la pintura de San Juan Bautista, que es una obra rococó fechada en el año 1652. Como podéis contemplar, y siempre que recorramos catedrales de nuestro país, siempre hay una fusión de los estilos imperantes en el momento de que un obispo o un cabildo decidía hacer o emprender la creación de un nuevo retablo o de un nuevo altar. Le sigue la capilla del obispo, con portada gótica del último tercio del siglo XV, con un calvario de piedra policromada sobre el tímpano, y en el arco conopial el escudo del fundador Jacobo de Veneris. La reja se puede atribuir también a Esteban Limousin. En el interior hay un retablo de madera y alabastro policromada de Diego de Villadiego. En el muro hay unas laudas colocadas en algún momento del siglo XVI y quizá no muy alejadas de donde se encontraran las primitivas, y corresponden al primer obispo de Cuenca, don Juan Yáñez, al tercero, don García, al cuarto, don Lope, y al octavo, don Pedro Laurencio.
Pasada la puerta que comunica con la residencia episcopal, que está pegada a lo que son los muros de la catedral, se encuentra una elegantísima capilla de San Martín del siglo XVI. Hay una delicada reja de Hernando de Arenas y un bello retablo plateresco donde hay una armoniosa combinación de madera policromada, alabastro y pintura que es obra de Giraldo de Fulgo. Los sepulcros del Arquisolio que siguen a la capilla proceden de la desaparecida iglesia parroquial de Santa María de Gracia y corresponden a la familia de los Montemayor y son del siglo XVI. En la girola, en el primer pilar donde se inicia la girola, está el retablo plateresco de San Fabián y de San Sebastián. Es espectacular. Del siglo XVI. Su autor es Diego de Tiedra y la parte opuesta está situado también el rococó dedicado a San José. El altar y el retablo adosado al muro es el de la Virgen del Alba, nombre que hace referencia a la primera misa que en su altar cada mañana celebraba esta catedral. La imagen es de la Virgen del siglo XV y el retablo es del siglo XVIII de Martín de Aldehuela. Junto a este altar se halla la capilla de Nuestra Señora del Sagrario. Está presidida por una imagen del mismo nombre de finales del siglo XII y mutilada en el siglo XVII para poderla vestir. Porque con las modas pues se empleaban magníficas tallas, le cortaban los brazos o le hacían auténticas barrabasadas para ponerles las capas y los trajes. Según la tradición, la dejó en la catedral Alfonso VIII. El carmelita Fray Alberto de la Madre de Dios dirigió la obra de esta capilla en el siglo XVII. Las pinturas son de Andrés de Vargas y para la reja el cabildo trajo desde Madridejos a Díaz de los Herreros tanto al padre como al hijo. Hay otra zona que es muy importante, que es la sacristía mayor, una gran sacristía. Su acceso está en la primera puerta que sigue a la capilla del Sagrario y la portada de la sacristía es de transición del gótico al plateresco. Y en su interior se admiran esculturas de Pedro de Mena, pinturas, retablos, bandejas, evangeliarios, un trabajo de madera en su cajonería y armarios, obra del siglo XVIII también espectacular. Y a la salida nos encontramos una puerta a la derecha que conduce a la sala capitular, cuyas puertas talladas en nogal se atribuyen a la escuela de Berruguete. Su techo es de artesones renacentistas del siglo XVI, pintados en siglos posteriores, con muchos rosáceos, con muchos verdes desvaídos, que nos recuerdan, aunque es del siglo XVI, casi nos recordarían una decoración, podríamos decirlo, rococó, pero solo en los colores por los repintes. El apostolado de lo que está colocado en los muros los pintó García Salmerón en el siglo XVII y por el fondo se desciende a una pequeña estancia donde se encuentran piezas de orfebrería. Saliendo a la girola, la primera capilla de la derecha es la de Santa Elena. La portada es del más bello plateresco y el retablo está tallado en nogal y en su color. El autor de la portada y del retablo es Esteban Jamete. Esteban Jamete siempre va unido a Andrés de Valdenvira. Muchas veces le vamos a referenciar cuando recorramos las grandes obras de Andrés de Valdenvira, porque trabajaban juntos. Uno como cantero, como escultor y el otro como diseñador. Porque las obras no las firmaban. Las obras, los cabildos, los obispos, las encargaban un maestro de obras que la dibujaba y la perfilaba. Pero el maestro cantero y todos los centenares de canteros que venían con él no eran los que firmaban cada una de las piedras que él hacía. Eso creo que lo entendéis. La reja es de Hernando de Arenas, como os he dicho, y descendiendo los escalones estamos en lo que se denomina la capilla honda. Es de admirar su artesonado renacentista de tiempos del obispo Diego
Ramírez de Villaescusa, y en este lugar se supone que era donde se levantaba una mezquita y fue una capilla exenta a la construcción de la girola. Volvemos a subir los peldaños y a la derecha encontramos la Capilla del Socorro, fundada en el siglo XV. Otra obra muy notable es el retablo lateral de Santa María y todos los santos del estilo gótico hispano-flamenco del siglo XV. El siguiente altar es el de la Quinta Angustia, con una imagen del siglo XV y retablo del siglo XVI, y la capilla siguiente es la de la Asunción o del Deán Barreda, con bóveda de terceletes y retablo plateresco atribuidos a Martín Gómez. La reja es de Hernando de Arenas y las esculturas de mármol de la Fe y de la Eternidad son obra de Mariano Benlliure a principios del siglo XX. Nos encontramos después en la Capilla de Santiago, que fue fundada a principios del siglo XIV por el obispo Álvaro Martín como panteón funerario familiar, aunque en otro emplazamiento, ya que no estaba construida la girola. Y hasta aquí nos está trayendo el recorrido que estamos haciendo por dentro de la catedral. Como veis, es una catedral con mucha historia, con mucho arte, con muchas capillas. Pero nos volvemos a la biblioteca de la Catedral de Lincoln, una obra de Christopher Wren. Mitchell Honeywood se hizo decano de Lincoln en la restauración de la monarquía en el año 1660, con la enorme tarea de reparar lo que era la catedral devastado por los soldados parlamentarios durante la Guerra Civil. Reparaciones en general que lo llevaron hasta 1674, cuando finalmente fue capaz de comenzar su proyecto acariciado de proporcionar un nuevo edificio de la biblioteca, con una cantidad importante de su propio dinero en lo que era el claustro norte, que se encontraba en ruinas. Honeywood encargó el diseño a Christopher Wren, quien también supervisó la obra a lo largo de su desarrollo, como se indica por una página que sobrevive en las colecciones de la catedral y donde se establecen los precios de la pintura y el dorado, y escrita así como firmada por Wren. El exterior posee una columnata toscana dórica que da serenidad exterior y que es de un toque muy clásico, pero el interior está lleno de características barrocas, avances y retrocesos, vuelos y cornisas que dan interés y buen gusto a una habitación larga y estrecha, poseyendo un trampantojo marmoleado. Los plazos, trampantojo ya sabéis que es que la perspectiva nos engaña al ojo, a la visión, ¿no? Y juega con los volúmenes y con la estética. Los plazos establecidos en los contratos de construcción especifican que el edificio tenía que estar completado en 2 años. Legó el encargado, el mecenas, sus 5.000 libros, entre ellos uno de las solo 250 versiones manuscritas de los cuentos de Canterbury, Aldeán, este hizo el donativo, Aldeán y al Cabildo. Dichas obras se encuentran todavía en el edificio construido para ellos. En el año 1682, Wren aconsejó que las estatuas de las bestias del rey de la capilla de San Jorge de Windsor fueran retiradas, y los pináculos quedaron al margen de estas en 1925, cuando se instalaron las réplicas de las estatuas, porque las primeras estatuas debían estar bastante machacadas. Por accidente histórico, todas las comisiones seculares a gran escala de Wren datan de después de la década de 1680. A la edad de 50 años, su desarrollo personal, al igual que el de la arquitectura inglesa, estaba ya listo para lo que es la arquitectura monumental, en la que la escala de las partes individuales se relacionan tanto con el todo como con las personas
que las iban a utilizar. El siguiente edificio que vamos a recorrer es el Chelsea Hospital. Fue el primer gran proyecto diseñado por Christopher Wren entre 1682 y 1692. Sin embargo, no fue del todo valorado, pero cumplió con su misión incluso en el siglo XXI, que todavía cumple con su función original. Otra de las obras de esta época es la Sala de Estado del Castillo de Windsor. La reconstrucción de esta parte fue notable por la integración de la arquitectura, la escultura y la pintura. Y esta comisión estaba en manos de Hugh May, quien murió en 1684 antes de que terminara todo lo que era esta construcción. Wren asumió el puesto y finalizó las obras. Otra obra monumental es la Casa del Rey en Winchester. Entre 1683 y 1685 estuvo muy ocupado en el diseño, donde Carlos II había esperado pasar sus años de ancianidad, pero que nunca se completó. Cuando Wren prometió que estaría completo dentro de un año, el rey, que era consciente de que su muerte se acercaba, respondió: «Un año es demasiado tiempo para mi vida». Otra de las obras en la que trabaja Wren es el Palacio de Whitehall. Después de la muerte de Carlos II en 1685, la atención de Wren fue dirigida principalmente entre 1685 y 1687 a este palacio. El nuevo rey, Jaime II, católico, requirió una nueva capilla y también ordenó una nueva galería, una cámara del consejo y un apartamento junto al río para la reina. El palacio de Whitehall, en inglés Whitehall Palace, fue la residencia principal de los reyes ingleses en Londres desde 1530 a 1698. El palacio fue creciendo de forma orgánica alrededor de la antigua residencia del cardenal Wolsey y hasta convertirse en el palacio más grande de Europa, con más de 1.500 habitaciones. Whitehall no era, sin embargo, un único edificio, sino más bien un complejo heterogéneo y caótico de distintos edificios de distintas épocas. En 1698 el palacio sufrió un pavoroso incendio que destruyó la mayor parte del complejo, en especial los viejos edificios de los Tudor con techumbre de madera, y se salvó del fuego la Banqueting House, un pabellón para fiestas diseñado por Inigo Jones y cuyo techo había sido decorado por Rubens, nada menos. Originariamente el palacio se situaba en la ribera del río Támesis y poco a poco fue extendiéndose al oeste hacia la actual calle de Whitehall. Cuando faltó espacio, se decidió construir al otro lado de la calle, quedando por lo tanto el palacio dividido en dos, de norte a sur de la citada calle. Y los límites del palacio quedan construidos por la Northumberland Avenue en el norte y Downing Street y los edificios de la Guardia de Caballería al oeste, el Derby Dur en el sur y los bancos del río Támesis en el este, aunque la construcción del Victoria Embankment en el siglo XIX supuso ganar más terrenos al río. Un total de cerca de un poco más no llega a 9 hectáreas y media. El desaparecido palacio dio nombre al área de esta zona, situándose ahora aquí el actual complejo administrativo más importante del gobierno británico y por asimilación el propio gobierno, que es lo que sigue todavía. Durante la Edad Media, la zona de Westminster, situada al oeste de la ciudad de Londres, era lo que era el centro político y administrativo de Inglaterra, en la que se encontraba la abadía de Westminster, el lugar de la coronación y sepultura de los soberanos, y el Palacio de Westminster, sede del Parlamento y durante muchos años residencia real. A mediados del siglo XIII, el arzobispo de York adquirió
unos terrenos al norte del Palacio de Westminster para construir su residencia londinense, que fue conocida como el York Palace. El edificio fue diseñado para Jacobo I por el famoso arquitecto de la corte y escenógrafo Inigo Jones, y la cubierta del salón, como os he dicho, había sido decorada en 1634 por Pedro Pablo Rubens. Es una cosa de admirar todavía. Los fuegos que asolaron el palacio destruyeron numerosas obras de arte, entre las que se cree que estaba el Cupido durmiente de Miguel Ángel, una famosa escultura comprada como parte de las colecciones de Gonzaga, el duque de Mantua, en el siglo XVII. También se perdieron el busto de mármol del rey Carlos I, realizado por Bernini, y el icónico mural que contenía el retrato de Enrique VIII de Hans Holbein el Joven. Cuando Jaime II fue depuesto del trono, Wren asumió proyectos arquitectónicos como el Palacio de Kensington. El Palacio de Kensington es una de las residencias reales. De las residencias, ahora creo que vive ahí el príncipe de Gales. Estoy hablando cuando ya está Carlos III reinando. Y ahí esto era también donde vivía Lady Di. Cerca hay una estatua de ella, pero bueno, esto ya es prolongarnos en todo lo que era la etapa las cosas londinenses, y ya me meteré otro día con ello. Palacio de Kensington, realizado entre 1689 y 1696. Está en el extremo occidental de los jardines de Kensington, originariamente llamada Nottingham House, y pasó a ser propiedad real en el año 1689, cuando fue adquirida por William y Mary, por los reyes María y Guillermo. El asma del rey dictó un movimiento de la corte desde el Palacio de Whitehall al aire más saludable de Kensington, y Christopher Wren se comprometió a diseñar mejoras para la casa, y se agregaron la cancha del reloj y el frente sur, incluida la galería larga, que tiene unas dimensiones considerables. Después de la muerte de Guillermo III en 1702, el palacio se convirtió en el hogar de la reina Ana. Wren diseñó el invernadero para ella, y Henry Wise diseñó un jardín de 30 acres. Jorge I tuvo otras modificaciones extensas llevadas a cabo. William Kane pintó los elaborados techos y escaleras de tromboel, de trampantojo, y el último monarca que vivió en el Palacio de Kensington fue Jorge II. Su consorte, Carolina of Ambas, influyó en el desarrollo de Hyde Park y de los Kensington Gardens, que los jardines de Kensington, admirables, y Charles Brickman creó la serpiente, todo lo que son el vacino, la gran vista y el Broad Walk para ella en lo que es el bello jardín. Son estanques, son fuentes que hacen de Kensington un lugar espectacular. Windsor-Whitehall. Bueno, la erección del actual Windsor-Whitehall se inició en el año 1687 bajo la dirección de Sir Thomas Fides, pero a su muerte en 1689 la tarea fue asumida por Sir Christopher Wren, y el nuevo edificio fue apoyado alrededor de un perímetro de columnas de piedras. Está todavía en pie, se puede visitar y pasar por debajo, y proporcionado un área de cubierta debajo. Como lugar, ¿esto qué era? Eran el lugar para los mercados del maíz. Windsor-Whitehall es la sede del ayuntamiento de la ciudad de Windsor, en el condado inglés de Berkshire, y está situado en High Street, a unos 100 metros de Castle Hill, que conduce a la entrada principal de lo que es el castillo de Windsor, tan visitado y tan recorrido. La erección de la actual sala de hermandad de reuniones municipales se inició en 1687 bajo la dirección de Sir Thomas Flitch, pero la historia es que a su muerte, como os he dicho,
en 1689, Christopher Wren reorganiza el edificio. El edificio estaba apoyado por columnas de piedra como el predecesor, y esto permitió que los mercados de maíz se llevaran a cabo en una zona cubierta. Se ha dicho que durante muchos años se le pidió a Wren que insertara columnas adicionales para soportar el peso del edificio, todo lo que estaba situado arriba, pero Wren supuestamente no creía que eran necesarios y los hizo un poco cortos, por lo que no tocan el techo y parece como que no estuvieran acabados, como si estuviéramos esperando que ese techo, el suelo del salón, se hundiera y cayera sobre las columnas. Pero él había estudiado las cargas y sabía que no se iba a hundir. Los pilares probablemente fueron trasladados al mercado del maíz desde el lado este, cuando la extensión fue añadida en 1829. Los huecos en la parte superior de los pilares ahora están llenos de azulejos más pequeños de tamaño menor, y una estatua de la reina Ana fue encargada por el Consejo Municipal en el año 1708, que está en el lado norte del edificio. La historia más ampliamente contada es que el Consejo del Municipio exigió que Christopher Wren insertara el tema de las columnas. Finalmente el Consejo insistió y a su debido tiempo se construyeron unas columnas, como os he dicho, adicionales. Wren no continuó su trabajo en el diseño arquitectónico tan activamente como lo había hecho en la década de 1690, aunque todavía desempeñó papeles importantes en una serie de comisiones reales, y en 1696 fue nombrado topógrafo del Hospital Naval de Greenwich, y en el año 1698 fue nombrado también topógrafo de la Abadía de Westminster. Renunció al primer papel en el año 1716, pero mantuvo el último hasta su muerte, aprobando con una firma vacilante las revisiones de los propios diseños anteriores a Wren para la gran archway de la Westminster School. Nos hemos aproximado a las grandes obras de Christopher Wren, esas obras monumentales, esos palacios, esas bibliotecas, esos hospitales. El hospital del Chelsea, donde os he hablado, hayan muerto primeros ministros, fue uno de los hospitales más importantes de cirugía durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un lugar donde durante los Blitz, durante los bombardeos que destruyeron Londres, fueron a parar muchos heridos. En fin, todo tiene mucho recuerdo, mucho sabor. Estamos en lo que es un autor que le podemos seguir las obras, le podemos seguir sus obras. Muchas, como podéis entender, muchas también han sido retocadas, pero aunque hayan sido retocadas, todavía mantienen lo que es el estilo Wren, el estilo de Sir Christopher Wren, que tan importante fue para Inglaterra y fue para la ciudad de Londres. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.
Este podcast pertenece a la red